Muy buenos días, bienvenidos a este primer bloque del Forbes Digital Value. Vamos a hablar y encarar el tema de la inteligencia artificial, negocios basados en inteligencia artificial, con dos invitados diferentes, distintos, de categorías de empresas distintas, que nos van a explicar de qué manera se articula la inteligencia artificial, esa tecnología que se ha puesto de moda en los últimos años. Vamos a ver si es una moda, vamos a ver si es una herramienta para trabajar, vamos a ver de qué manera se complementa con industrias ya establecidas y con categoría de negocios nuevas. Le vamos a dar la bienvenida entonces a Patricio Nefa, que está aquí con nosotros, que él es director de Innovación y Desarrollo de Geneia. Geneia es una empresa de energía eólica. Bienvenido, Patricio. Y le vamos a dar la bienvenida a Martín Bueno, que está en conexión con nosotros. Martín, ¿cómo te va? A vos te voy a presentar, si me permitís, como emprendedor serial, perdón, sería, ¿no? Porque hasta por el momento tengo como 3 emprendimientos categorizados bajo tu autoría. Y te voy a pedir, en todo caso, a los dos les voy a pedir, que nos puedas describir específicamente. Yo los voy a decir. Uno es de AgTech, específicamente, que es Smart Cultiva. Otro es de Nanotech, que es de específicamente de dispositivos para conexión de IoT. Y hay otro que es mucho más reciente, que tiene que ver con la exploración espacial. Bueno, ya nos vas a contar en detalle cuando te demos la participación, pero veamos, estamos viendo que son categorías bien distintas. Si te parece, tiene prioridad quien me acompaña aquí en el estudio, Martín, así que vamos a empezar la charla con Patricio. Una vez más, Patricio, bienvenido. Muchas gracias. Te voy a pedir, si sos tan amable, contarnos qué es Geneia. No todo el mundo sabe qué es tu compañía y, sobre todo, la industria en la que se desarrolla. Muy bien, muchas gracias, Leandro. Gracias, por la invitación. Bueno, Geneia es antes que nada una empresa de generación eléctrica. Hay 3 grandes sectores: generación, transporte y distribución. Nosotros estamos en la generación de energía eléctrica y lo que nos caracteriza es la generación bajo formas sustentables, pero también eficientes de energía. La eólica que mencionaste es una de las varias formas de generación. Trabajamos también con energía solar y, por supuesto, térmica. Nuestro rol en el mercado eléctrico nacional es no solo aportar energía para el sistema nacional, sino también vender energía privada, que es un negocio que está en pleno auge en este momento. Y muy reciente, específicamente. ¿Cuánto tiempo tiene la energía eólica en el país? Bueno, a ver, la energía eólica tiene una larga trayectoria desde el momento que es el aprovechamiento del recurso eólico para transformarlo en una fuente de energía mecánica o eléctrica, pero la generación industrial, la escala industrial, ese paso se dio en 2011 y en ese sentido nosotros ya llevamos 10 años de experiencia de escala industrial en la generación eólica. Igual 10 años es poco, digamos, es joven, es una industria joven. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte tiene que ver con esto, digamos, ¿cómo se conecta la inteligencia artificial o de qué manera ustedes se apropian de esa herramienta, de esa tecnología en una industria que en principio uno pensaría que es un molino de viento que... Totalmente, totalmente. Creo que muchos de ustedes pensarán en el uso de la inteligencia artificial en las compras en Amazon, en la selección de películas de Netflix o en las preferencias de Google, pero en realidad lo que hemos visto es que la energía renovable es un sector extremadamente propicio para el uso de la inteligencia artificial. Entonces la pregunta será ¿por qué? La razón principalmente viene por el hecho de que en el último tiempo hemos puesto mucho el foco en la construcción de los proyectos, en la puesta en operación. Pero eso es solamente el 20% de la vida útil de un parque. El 80% va a ser la fase operativa. Durante la fase operativa, que es donde tenemos la mayor capacidad de acción sobre los costos y los inductores, que son los ingresos, trabajamos con una enorme cantidad de datos. ¿Okay? Voy a dar algunos ejemplos para visualizarse. Un parque eólico como Madryn, que tiene 70 megas, genera 25 millones de datos por día. ¿Okay? Son 151 señales multiplicado por 20 aerogeneradores. A su vez, un parque solar, como es el de Uyum 3, genera para unos 33 megas unos 15 millones de datos por día. Entonces, se imaginan rápidamente que procesar, analizar, evaluar esa enorme cantidad de datos no alcanzan seres humanos para hacerlo. ¿Okay? Entonces, es un sector que desde el arranque
Escandinavia, principalmente en Alemania, pero también en España, donde hay enormes capacidades, no solo intelectuales, sino físicas sobre la energía renovable, que se han desarrollado modelos, algoritmos, de ayuda a la toma de decisión. ¿Okay? Entonces, nosotros vimos ese interés y ya nos lanzamos antes de la pandemia en una estrategia de compañía digital. ¿Okay? Entonces, la digitalización de operaciones es un sector, una actividad que estamos de lleno. De alguna manera ustedes no pasaron la transformación digital, sino que ya nacieron digitales. Exactamente, exactamente. Nacimos con esa idea porque la tecnología lo permite, porque las soluciones estaban disponibles y porque anticipamos, si queremos, una tendencia que veíamos ya llegar en mercados maduros como en Europa o en Estados Unidos. Clarísimo. Te vamos a dar la bienvenida, Martín, si sos tan amable, de contarnos muy brevemente los 3 proyectos en los que estás embarcado, fundamentalmente, como diríamos en periodismo, no más de una línea en cada uno, y después de qué manera digamos, articulás la inteligencia artificial en cada uno de los proyectos. Bárbaro. Bueno, gracias, Leandro. Y bueno, básicamente los 3 que mencionaste, el primero es Marco Cultiva, es una empresa que trabaja con tecnología para el agro, todo lo que es agrotech o agtech que se denomina, que básicamente proveemos sensores para medición de parámetros en invernaderos y suelo, que pueden ir desde humedad, temperatura y otros, para que los productores puedan tener mejores decisiones a la hora de tomarlas en lo que es el agro, ¿no? Eso es lo que es Smart Cultiva. Y después, las 2 últimas, que son 2 compañías bien particulares en Argentina, porque estas 2 compañías que voy a mencionar son de carácter público-privado, es decir, que hay un socio que es un gobierno y otra parte que es la privada, que es la nuestra. Yendo a Fanio-T, que es la fábrica argentina de nanosensores, es una empresa que se constituyó como consorcio de cooperación hace ya 1 año y medio, con el objetivo y con la meta de generar nanotecnología y sensores para diferentes industrias IoT. Eso es lo que es particularmente Fanio-T. Estamos trabajando en varias líneas de proyecto, estamos proveyendo lo que son los termómetros infrarrojos a Nación, somos la 3ª empresa en el mundo que diseña esta tecnología, estamos exportando a 4 países, pudimos desarrollar esta tecnología con el aporte de la agencia I+D+I del Gobierno Nacional y también comenzamos con lo que son diseño de kit de robótica educativa. Muchos lo conocen con el nombre de Arduino, pero en Misiones, donde está instalada Fanio-T, en la ciudad de Posadas, logramos diseñar un conjunto de 5 kits educativos que ahora se van a proveer a los sistemas provinciales y nacionales para suplantar importación. Y estos kits también son para aprendizaje de robótica y electrónica y son de características IoT y también van a ser exportables. También estamos ahora trabajando con los sensores de CO2, que es un gran requerimiento que tenemos a nivel nacional, también IoT, para medir los sistemas de circulación en ambientes cerrados. O sea, resumiendo, Fanio-T es una empresa misionera, mayoritariamente participa el Estado de Misiones y nosotros tenemos la parte de gestión y minoritaria y proveemos las patentes de tecnología que tenemos ya hace tiempo trabajando. Eso para encapsular Fanio-T. Fanio-T trabajan 45 personas y estamos en el parque industrial. Después, pasando al otro proyecto, que es un proyecto nuevo que se lanzó ahora en enero de este año, es un proyecto extremadamente ambicioso, se llama Solar 54, es la emulación de un sistema de hábitat como si estuviésemos en Marte, sería la copia de Marte en La Rioja, particularmente es un proyecto que se va a instalar en Talampaya, y en ese sentido, perdón, no en Talampaya, disculpen, en el Parque Los Colorados, que es cerquita ahí de Talampaya. Ya se asignó 5 hectáreas para el proyecto y es un proyecto muy innovador porque lo que trata de hacer es replicar las condiciones de vida en Marte a través de lo que se llama una base analógica que va a tener aproximadamente unos 800 metros cuadrados, son 6 domos geodésicos hechos con un ladrillo estructural especial utilizando la misma
tierra de La Rioja, y el objetivo de ese proyecto es poder a los que están pensando en ir en Marte ofrecer una alternativa para que puedan experimentar lo más cercano posible a lo que son los sistemas de aislamiento, por un lado, y por otro lado los sistemas de alimentación. Dentro de esos nodos va a haber un sistema de cultivos hidropónicos, sistemas para dormir, va a haber es un esquema bastante grande, lo pueden ver en el sitio, en solar54.com, en donde este proyecto va a ser el 7º a nivel mundial, con unas características únicas, que es básicamente la utilización de este mismo suelo. En este caso, cuando se utilice en Marte, se utilizará el suelo marciano. Hay un gran equipo de científicos trabajando, y este es un proyecto que también el socio mayoritario es el gobierno de La Rioja, y después participa CONAE, participa el Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación, el Ministerio de I+D, el área del Ministerio de Producción y otras entidades del gobierno, pues son proyectos extremadamente grandes. Son proyectos que pueden llevarse adelante solamente con un apoyo, vamos a decir, de gobierno. En La Rioja, sin lugar a duda, porque los parques son del gobierno, y en una empresa como Fanny OT Misiones, definitivamente para la escala que necesitamos, el apoyo del gobierno misionero ha permitido llegar hasta donde estamos hoy en día, ¿no? En una de las empresas más innovadoras en lo que es nanotecnología y IoT. Así que ese es el breve resumen de las 3 empresas. Lo del breve te lo debo, Martín, ¿eh? Lo del breve te lo debo. Pero bueno, no importa. Apuntemos a la segunda pregunta para así pues paso al invitado que tengo aquí en el piso. Digamos, ¿de qué manera articulás? No me cuento los 3 proyectos porque tengo miedo de que te extiendas nuevamente, pero ¿de qué manera incorporás la inteligencia artificial en cada uno de los proyectos? Bueno, en un minuto te lo comento fácil, Leandro. Todos los sensores emiten datos, esos datos se transforman en información y luego esa información se transforma en conocimiento. Los sensores, sobre todo, desde medir temperaturas a niveles de CO2 o sensores alternativos como se utilizan para medir humedad en tierra, todos emiten estas 3 categorías de datos, que primero dato, información y conocimiento, y lo que hacen todos los sistemas que proveemos nosotros es la interconexión, evaluación y predicción de todos esos datos para generar líneas de conocimiento en donde uno, por ejemplo, puede predecir lo que va a poder suceder, puede predecir acciones que se deben tomar y al mismo tiempo tener información transferida a una caja que la denominamos conocimiento, que obviamente las herramientas y motores de inteligencia artificial que están corriendo sobre esos mismos sensores hace que eso sea posible. El sensor que tira un dato en sí no tiene mayor utilidad, sería como cuando nos medimos la fiebre con un termómetro, es un dato. Pero todas las siguientes escalas son lo que proveen, vamos a decir, un nivel de conocimiento mucho más interesante, y el core de todo eso son algoritmos de inteligencia artificial. Clarísimo. Gracias. Fuiste mucho más breve y más conciso, así que te ganaste un punto. Vuelvo a Patricio. Quizás, bueno, queda claro que ayuda mucho la inteligencia artificial en la toma de decisión. Exactamente. Claramente, ¿no? Muy similar los 2 planteos. Sin embargo, ¿en qué procesos concretos aplican esa toma de decisiones? Me refiero a bajar costos, a mejorar una eficiencia en algún aspecto. Sí, claramente, como explicaba Leandro, el foco nuestro es la eficiencia operativa, que son los 20, 25 años de operación de un parque eólico o de un parque solar. En tal sentido, la solución organizativa que nosotros desarrollamos fue un centro de control, las 24 horas, que se ubica en Pilar, donde trabajan unas 6-7 personas, los 365 días del año, las 24 horas, para responder a lo que es un sistema extremadamente dinámico. ¿Okay? La energía renovable tiene 2 características. Es no gestionable, todo lo que se produce se despacha o se pierde. Y después es intermitente. Cuando hay sol, se produce energía. Cuando hay nubes, no produce energía, o cuando es de noche tampoco. La energía eólica es más fluctuante. Entonces tenemos que atender a un sistema que está constantemente fluctuando y con interfaces complejas, con los transportistas, con los centros de controles de CAMESA o con los clientes nuestros al cual vamos a suministrar esa energía. Es un servicio esencial. Imagínense, esta reunión no podría haber sido posible si no tenemos la energía. Por ende, es un servicio que realmente exige una eficiencia operativa muy grande. Para bajar esos costos hay que trabajar en todos los aspectos.
en la estrategia de operación y mantenimiento, qué actividades se hacen en interno, qué actividades se externalizan. Los tecnólogos, los fabricantes, los enormes molinos de viento que ustedes pueden ver cada vez más en centro de la provincia de Buenos Aires, zona de Bahía Blanca o más al sur, son mantenidos y operados tradicionalmente por el tecnólogo. Pero el tecnólogo nos va a dejar ver la información que él quiere ver, no la que nosotros queremos ver. Entonces, la primera etapa fue poner sensores, un poco como decía mi colega, poner sensores para nosotros tener acceso a la información en tiempo real. Esa información en tiempo real, que es cada 10 segundos, luego lo transformamos cada 5 minutos para poder explotarla y luego la procesamos en conocimiento que se vuelca en toma de decisión. ¿Okay? Tu pregunta era ¿en qué permite generar eficiencia? Bueno, concretamente en dos actividades. La primera es evitar las paradas, ¿okay? Las paradas por fallas en los equipos. Un aerogenerador está compuesto más o menos de unas 2.000, 2.500 piezas que se ensamblan desde las palas, reductores, generadores, celdas, equipo de transformación. Entonces, lo que hay que hacer constantemente es mantener ese equipo operativo. Operativo en lugares extremadamente remotos. Donde hay viento no necesariamente hay poblaciones humanas. Entonces, lo que hacemos es maximizar la anticipación para tomar decisiones. Les dejo un ejemplo para hacerlo ilustrado. ¿La decisión, perdóname, Patricio, siempre es humana en este caso? La ¿O decisión, puede decidir, prendamos este molino, apaguemos aquel? Como es muy evolutivo, Leandro, hoy la decisión es humana, pero el día de mañana pueden ser máquinas que toman esa decisión. Tanto a nivel de un generador como a nivel de un sistema eléctrico, porque la complejidad de ver cada vez más generadores, cada vez más prosumidores. Ustedes, si instalan un panel solar en su casa, va a empezar a generar energía para el sistema. Bueno, eso en la ley de energía distribuida es posible hoy mismo es posible. Pero ¿cómo controlar todo eso a nivel nacional sin que se caiga la red? Claro. ¿Okay? Eventos como lo que pasó en Texas o lo que pasó en el blackout en Argentina son digamos, señales que nos dicen que es un sistema extremadamente inestable que hay que cuidar. Por suerte, hay gente extremadamente profesional que lo hace. Entonces, el primer foco de la eficiencia operativa va a ser anticipar fallas para tomar decisiones. El segundo es maximizar ingresos. ¿Okay? ¿Por qué maximizamos ingresos? Básicamente, si hoy notamos que un equipo está teniendo fallas, el tecnólogo va a tener tendencia a bajar su régimen. ¿Okay? Es como si ustedes van en un coche en la Panamericana y van a 120, aparece una pequeña alarma, el primer reflejo del conductor va a ser ir más despacio. Bueno, ir más despacio significa para nosotros perder energía. Entonces, detectar, anticipar ese problema, tomar acciones correctivas va a permitir generar más energía. Entonces, en resumen, para hacerlo muy corto, lo que hemos visto es que esa eficiencia operativa se puede traducir entre un 3 y un 4% de mejoras en los costos por evitar fallas que pueden ser... Por tomar decisiones correctas. Exactamente, tomar decisiones correctas a tiempo. Les doy un ejemplo para ilustrarlo. Una caja multiplicadora, que es lo que hace la unión mecánica entre las palas del generador y el generador eléctrico, tiene un tiempo de aprovisionamiento de unos 4 a 6 meses. Si uno toma la decisión correcta, con las restricciones del Banco Central, con los problemas de suministro de logística internacional, más los tiempos de aduana local, esa decisión puede evitar que un molino esté parado 4 meses. Claro, ¿okay? Lo que se vuelve improductivo. Exactamente. Gracias, Patricio. Martín, retomo con vos para que me ayudes una tarea más, si se quiere, docente. Porque en definitiva tampoco hicimos una definición de lo que es la inteligencia artificial y apelo a tu conocimiento. Corregime si me equivoco, pero la inteligencia artificial es un código de software que tiene la capacidad de aprender a partir de la información que recibe. ¿Es así? ¿Más o menos así? ¿Estoy muy lejos? Sí, está encaminado. A ver, el tema de la inteligencia artificial a nivel, vamos a decir, docencia, empezó a surgir en MIT con los
laboratorios que generó Marvin Minsky en la época de los 50, y ahí se acuñó, vamos a decir, el término inteligencia artificial, que era la emulación de características de pensamiento humano dentro de una computadora. Eso en el 50-60. Y después se armó un gran árbol de diferentes áreas de la inteligencia artificial, en donde hoy en día encontramos procesamiento de visión, teoría de juegos, sistemas predictivos. Ya se subdividió en un montón de categorías. Hoy en día la inteligencia artificial podríamos decir que es como la ingeniería, que tiene un montón de áreas. Bueno, la inteligencia artificial hoy en día también tiene diferentes áreas, y si uno va, he tenido la suerte a trabajar en laboratorios de afuera y ver lo que se hace en inteligencia artificial, los laboratorios están segmentados, si es predictivo, si es interpretación de imágenes o visión, procesos, ¿no? Así que sí, es correcto, que es tratar básicamente de emular lo que sería un pensamiento humano en sistemas informáticos. Así que bueno, es por ahí y segmentado. Esa característica permitió también que la literatura genere como un universos paralelos y que genere como una ficción que está muy lejos de la realidad, porque los dos ejemplos que están mencionando acá es una ayuda indispensable en la toma de decisiones y no tiene que ver necesariamente con algo autónomo necesariamente. ¿O me equivoco? Sí, no, es correcto, y para muchos que les gusta la ciencia ficción, como a mí, y tratan de entender y ver la definición de ciencia ficción, hay muchas definiciones que dicen que ciencia ficción es algo que puede pasar a través del avance de la tecnología y el tiempo, ¿no? Y es justamente lo que hoy los libros de ciencia ficción que vemos, que se escribieron quizás hace 20, 30 años, tienen tanto protagonismo, en donde sistemas inteligentes toman decisiones. Ahí es donde surge, vamos a decir, el gran quiebre, ¿no?, de lo que es los sistemas de inteligencia. Un sistema primero tendría que ser autónomo y tomar decisiones por sí solo. Eso es como lo que hace hoy en día a estos sistemas que, como bien decís vos, y no minimizando, que es un programa que se corre. Sí, es un programa interrelacionado con otro conjunto de programas. Cuando vos tenés más de un programa a la vez corriendo, se convierte en un sistema. Entonces, por eso lo denominamos sistema. Así que hoy en día todos estos programas, hay muchos programas que existen para desarrollar estas similitudes con la mente humana, pero la mayoría, como decía ahí mi colega también, se hacen a medida y se trabajan en una forma particular para poder tomar una decisión antes de que la decisión pase. Y en las máquinas, como para finalizar, lo que sucede generalmente, y lo vemos en las industrias, por ejemplo, de IoT mucho y de nanotecnología, es que ponen sensores en maquinarias y a través de diferentes tipos de vibraciones que esas máquinas hacen, imaginemos, por ejemplo, ustedes están, o vos, Leandro, estás en el rubro de la imprenta, las Heidelberg, ¿no?, que son esas máquinas gigantes que imprimen hasta 4 colores. Muchas las ves en Alemania, que tienen sensores que están montados, y depende del sistema de vibración que están utilizando, pueden detectar una falla que va a surgir en pocos minutos o en días. ¿Y cómo van generando eso? Bueno, van recolectando a través de los meses y años cuando se generó una falla, qué tipo de vibración tuvo, y ahí utilizan un sistema de aprendizaje, y eso también se cuadra dentro de inteligencia artificial para la industria. Eso es un ejemplo para el mundo editorial de la Heidelberg. Bueno, algo que está desapareciendo en alguna medida, sí. Pero bueno. Y justamente estamos hablando de digital values, pero te permito el ejemplo igual. Patricio, última pregunta. Me gustaría conocer si el desarrollo del software de la inteligencia artificial es propietario, si intervienen desarrolladores propios, si es comprado. Y por último, que redondees también si la industria es común que tome digamos, este tipo de herramientas. Ok. A ver, les voy a contar la experiencia nuestra en Geneia, que no es la única en el mercado, pero sí fuimos pioneros en Argentina en este sistema. Nosotros lo que hicimos fue un camino de aprendizaje. Ese camino de aprendizaje arrancó en 2014, cuando sabíamos que teníamos la férrea voluntad de ser un actor mayor en la energía renovable en Argentina, y que para eso nos teníamos que preparar como sector de operaciones, como sector de construcción también y de desarrollo de proyectos. Entonces, básicamente lo que hicimos fue ver lo que existía en ese momento. Era incipiente las herramientas de inteligencia artificial, pero ya se sabía que las grandes empresas, las más innovadoras, las más en punta, habían pasado por ese camino de digitalización de sus operaciones. Entonces, el primer camino que dijimos es no inventemos el agua tibia, copiemos lo que existe y
diseñemos la operación para que el día de mañana sea modular y capaz de aceptar. Que pueda escalar. Exactamente. Entonces, básicamente, ese camino de aprendizaje empezó en 2014, se tradució en una serie de toma de contratos en 2017, 2019, que se tradujo en hoy el 30% de la energía renovable de la Argentina, que es suministrada por Geneia. Fuentes eólicas y fuentes solares. Hoy en día, más o menos para que tengamos una idea, o sea, controlamos 235 molinos de viento, unos 235.000 paneles y unos 33 inversores de energía solar. Con lo cual, sin ese paso de digitalización, sin ese paso de un diseño organizacional donde tenemos un centro de control que interactúa con sus operaciones remotas y en medio de una pandemia donde la dificultad de desplazar personas, equipos, materiales y demás se vio amplificada, por más que seamos un sector esencial, tuvimos dificultades. Sin ese paso previo hubiese sido prácticamente imposible o hubiésemos dejado de producir energía, con lo cual ustedes como usuarios hubiesen tenido problemas, cortes o interacciones. Por suerte eso no ocurrió. Nosotros en ese camino lo que hicimos fue evaluar, hacer un camino de evaluación de todas las tecnologías disponibles en ese mercado y elegimos una que está actualmente disponible por varias características. Primero es agnóstica del tecnólogo, sí. O sea, que puede básicamente enchufarse, vamos a decirlo así, en cualquier tipo de tecnología disponible en el mercado, simplemente, como decía Martín, adquiriendo las señales con data loggers y demás, enviando esas señales con routers y con infraestructura de datos a un receptor que va a ser una enorme escala independiente, en el cual le pueden enchufar cualquier tipo de tecnología y lo va a saber leer y actuar. Lo único que hace falta es codificar señales para decir que esta es la señal en una caja reductora, esta en una pala, etcétera, etcétera. ¿Pero eso es propietario de ustedes? No, lo que hicimos fue el mecano de elementos existentes. Tecnología de generación con equipos de generación que ya existían, tecnología de adquisición de datos con, por ejemplo, empresas como Isotrol en España que han tenido un avance enorme y que son empresas al estilo de Martín que han trabajado en soluciones digitales y empresas o productos que se derivan de eso que se llaman APD, que se llaman Asset Performance Digital, entonces que nos permiten trabajar en la parte de los algoritmos algoritmos que van a permitir que los datos sean leídos, traducidos y que nos vuelvan como información. Tomar lo mejor de cada parte. Exactamente, exactamente. Y la genialidad no es tanto de programar o de hacer lenguaje de código, sino de integrar toda esa tecnología en un conjunto coherente. Te agradezco mucho la explicación. Veo que tenés antecedentes docentes ahí dando vuelta porque da la sensación de que explicás muy, muy claro. Patricio Martín, les agradezco infinitamente la charla aquí. Creo que aprendimos mucho. Martín Bueno, Patricio Nefa de Geneia, les agradezco mucho la charla. Seguimos en el segundo bloque de Digital Value aquí en Forbes Argentina.